¿Sabes qué? De las cosas que he leído, que no ha sido tampoco tanto, pero algunas cosas que he leído de ti, hay un libro que me gustó mucho, que acá no lo encontré en Uruguay, pero me lo imprimí porque lo bajé de internet en su momento. Se llama, si no estoy equivocado, Pan y Rosas. Sí, Hace muchos años y me marcó 2008. muchísimo. 2008. Me encantó porque, no sé, me hizo pensar mucho sobre cómo nos acercamos al análisis de los procesos de exclusión. Inclusive es una pena que acá no se venda ese libro. Eh, y en definitiva lo que estaba tratando como de acordarme un poquito cuando preparaba la entrevista contigo, creo que lo que plantea el libro en el fondo es eh, los desafíos que tiene el trabajar en este tipo de realidades y de contextos, ¿no? Entonces, me gustaría capaz que si podés sintetizar muy brevemente cuál es el mensaje de Pan y Rosas, qué mensaje querías transmitir cuando lo escribiste, y si seguís, si pensás que sigue teniendo vigencia hoy, si sigue teniendo actualidad. Sí, la verdad es que es un libro muy, muy apreciado. Pan y Rosas, Teoría de la Exclusión y el Empoderamiento Social. Fue un libro que hice para la Fundación Foesa, para Cáritas Española y que editaron desde la propia editorial de Fundación Foesa, dentro de lo que eran todos los estudios y el gran programa de estudios sobre la realidad de la exclusión en España. Y lo que pretendía era profundizar, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos en mi praxis lo que he descubierto al hacer políticas, al impulsar medidas concretas o métodos específicos de intervención social, es aquello que decía Max Bauer, ¿no? De que nada hay más práctico que una buena teoría y que en realidad muchas veces lo que nos falta es profundizar en lo que son las cosas de verdad, en lo que de verdad son las cosas, ¿no? Y bueno, en ese intento de profundizar, pues intenté conceptualizar qué es exclusión social, que se había hecho de diversos modos, por Robert Castells como desafiliación, por otros autores como explotación, dominación, alienación. Y lo que descubrí o lo que pensé fue que realmente la exclusión social es la violación institucionalizada de la alteridad, ¿no? De los demás. Y a partir de ahí empecé a desarrollar. Bueno, es una violación, efectivamente, donde hay un forzamiento del otro, hay una dominación en la que se le quita las posibilidades de hacer, una exclusión donde se le quita las posibilidades de tener, una alienación donde se le quita las posibilidades de hacer, de ser, perdón, y la exclusión social es la desaparición, desaparece la persona, detrás de una máscara en la que le pones detrás de un prejuicio, o a veces desaparecen literalmente porque los llevamos a la periferia o son invisibles ante nosotros en las calles, o que vamos a decir en Latinoamérica sobre la desaparición de las personas. La desaparición realmente constituye un paradigma de lo que es la exclusión social que llega a su extremo cuando el otro es asesinado y es absolutamente deportado o hecho desaparecer. Y, y esto es lo que desarrollaba Pan y Rosas, ¿no? Necesitamos una nueva teoría de las necesidades, donde las necesidades no son jerárquicas como en Maslow, sino que son simultáneas. Esas necesidades son la necesidad de estar, de hacer, de tener y de ser, recogiendo la Escuela de Desarrollo Humano, de Desarrollo a Escala Humana de Chile. A partir de ahí pensamos que existe un pentágono de empoderamiento formado por las fuerzas personales, las relaciones, los derechos, los bienes y las representaciones, y que esos cinco empoderamientos, esos cinco activos deben ser puestos todos en juego en cualquier proyecto de intervención. Y finalmente nos estamos jugando todas estas cuestiones en el capital cultural y el capital social cuando nosotros hacemos cualquier proyecto social que tiene que responder a esas cuatro necesidades y movilizar esos cinco activos de empoderamiento.
y esa conciencia que necesitamos promover, ese capital cultural, necesita trabajar los valores, las creencias, las verdades, las experiencias, porque también las experiencias transmiten sentido, como decía Durkheim, ¿no? Qué tipo de disposiciones, qué tipo de praxis nos hace pensar y trabajar mucho más las políticas de sentido, porque a veces separamos demasiado lo que son las políticas de recursos o de transferencia de recursos y sin embargo no trabajamos en la transformación o la liberación de la conciencia, ¿no? Bueno, esto era más o menos lo que el argumento decía. Y eso ha continuado evolucionando, de modo que hoy estoy preparando ya también una publicación en la cual intenta pensar y en el fondo la exclusión social, ¿qué es? ¿De dónde viene? Y viene del abandono. Entonces estamos haciendo una teoría social del abandono, donde hay muchos tipos de abandono humano, pero ciertamente la exclusión es uno de los tipos de abandono que existen. Y ese abandono genera exclusión y genera explotación, dominación y alienación. Esta es más o menos la síntesis de lo que exponíamos durante el libro y le dábamos mucha fuerza también al carácter de acontecimiento que tiene la exclusión social, ¿no? Es como un golpe, una bomba arrojada en medio del patio, en medio de la realidad y que genera un gran agujero. En Madrid tuvimos los atentados de Atocha, lamentablemente cometidos por Al Qaeda, y a mí me impresionó mucho uno de los vagones del tren que quedó horadado absolutamente con un gran agujero en medio por el que salió expulsada la gente envuelta en fuego. Y ese día en la ciudad, como en muchos sitios donde ha habido terrorismo y atentados, y lamentablemente en España los hemos vivido con mucha fuerza y para mí y en mí ha tenido mucha influencia esta cuestión, ¿no? Nos hizo callar a todos, ¿no? Nos hizo callar, la ciudad estaba callada, la gente iba por la calle en silencio. Bueno, pues la exclusión social también tiene esta capacidad o este mal de horadar la realidad y de hacernos callar. Y eso es previo al pensamiento también. Eso es previo al pensamiento, porque ese silencio es tremendamente revelador. Y la exclusión social nos deja callados, callados ante el horror. Algo muy importante en Pan y Rosas y también en la teoría social del abandono es la cuestión del mal. Es una cuestión y una dimensión que la sociología ha tenido expulsada prácticamente de su terreno, ¿no? En una visión demasiado positivista y demasiado cientificista. Y es que realmente la estructura del mal, la presencia del mal, no es meramente olvido, no es meramente carencia, no es solamente ignorancia, no es solamente error, sino que la estructura del mal es operativa en nuestro mundo y es operativa en el ser humano porque si no, no podría haber libertad. Nos lo dijo Zygmunt Bauman en su maravilloso libro sobre modernidad y holocausto en el 86 y nos dijo, realmente las ciencias sociales no se han repensado desde Auschwitz. Se ha repensado la teología, se ha repensado la filosofía, incluso la psicología en gran parte, ¿no? Pero la sociología no fue repensada después de Auschwitz. Y eso implica que no hemos pensado a fondo lo que es la acción del mal. Y esto también es algo que en cualquier teoría de la exclusión creo que necesitamos introducirlo.